Nunca imaginé que mi propia hija sería capaz de darme una bofetada tan violenta en la mesa de Navidad, al punto de hacerme caer al suelo frente a toda la familia, solo para que su suegra ocupara mi lugar en la mesa. Algo dentro de mí se rompió para siempre. Esa noche tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y no olvides verificar si ya estás suscrito al canal. Mi nombre es Teresa Fuentes, y durante toda mi vida construí un imperio empresarial desde cero. Perdí a mi querido esposo, José, hace 6 años, y desde entonces mi hija Alicia se convirtió en el centro de mi mundo. Al menos, eso era lo que pensaba hasta la noche del 24 de diciembre del año pasado. Esa tarde llegué a la casa de Alicia con el corazón rebosante de alegría. Había comprado regalos especiales para mis nietos, Diego y Sofía, y llevaba una botella de tequila añejo rarísimo que guardaba para momentos especiales. La casa estaba bellamente decorada, luces doradas, arreglos de nochebuenas rojas, el aroma a pavo con mole poblano llenaba el ambiente. Todo parecía perfecto para una noche en familia. «¡Abuela Teresa!», gritaron mis nietos corriendo hacia mí. Diego, de 13 años, ya estaba casi de mi altura, y Sofía, de 10, aún adoraba colgarse de mi cuello como cuando era bebé. Sus abrazos sinceros fueron el único momento de felicidad genuina que viviría esa noche. Rodrigo, mi yerno, me saludó con una sonrisa forzada. Siempre había algo en sus ojos que me molestaba, como si estuviera constantemente calculando el valor de cada persona en la sala. «Hola, doña Teresa. Qué bueno que llegó». Alicia apareció de la cocina con un delantal, pero su saludo fue distante, casi mecánico. «Hola, mamá. Puedes dejar los abrigos en la habitación de invitados». Noté algo extraño en el ambiente, una tensión que no podía identificar. La mesa estaba puesta para 8 personas, pero solo éramos 5. «¿Esperamos a alguien más?», pregunté mientras observaba los lugares adicionales. «Sí», respondió Alicia sin mirarme a los ojos. «Los papás de Rodrigo vienen a cenar. Es la primera vez que pasan la Navidad con nosotros». Algo en la forma en que lo dijo me dejó inquieta. Conocía a mi hija desde hace 42 años y sabía cuando estaba escondiendo algo. Cuando Verónica y Eduardo Salazar llegaron, todo cambió. Alicia se transformó por completo, volviéndose atenta y servicial de una manera que rara vez demostraba conmigo. «Doña Verónica, qué placer tenerla aquí. Por favor, entre». Verónica Salazar, una mujer de 70 años con el cabello perfectamente teñido y joyas demasiado caras para una cena familiar, entró como si le estuviera haciendo un favor a todos con su presencia. Eduardo, un hombre corpulento con expresión arrogante, apenas me saludó con un movimiento de cabeza. Nos sentamos a la mesa y ocupé mi lugar de costumbre, donde siempre me he sentado en las celebraciones familiares, la cabecera, junto a Alicia. Había ocupado ese lugar por años, desde que José murió y las cenas familiares se mudaron a la casa de mi hija. Pero cuando Verónica se acercó, Alicia me lanzó una mirada que jamás olvidaré. Fría, calculadora, cruel. «Mamá, necesito que te levantes». «¿Cómo?», pregunté confundida. «Ese lugar es para doña Verónica. Ella es nuestra invitada de honor». Sentí como si me hubieran abofeteado. «Alicia, hija, yo siempre me he sentado aquí. Este es mi lugar en esta familia». La tensión era palpable. Rodrigo miró al suelo, incómodo. Mis nietos se habían quedado congelados, los tenedores detenidos en el aire. Verónica permaneció de pie, observando la escena con una mezcla de incomodidad y satisfacción. «Mamá, no lo compliques, muévete». «No entiendo, Alicia. ¿Qué está pasando aquí?». Fue entonces que sucedió. Alicia se acercó a mí, puso sus manos en mis hombros y me empujó con tanta fuerza que perdí el equilibrio. Mi cuerpo de 68 años no resistió y caí pesadamente al suelo frente a toda la familia.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis nietos gritaron mi nombre. Eduardo se levantó, sorprendido. Verónica permaneció inmóvil, pero en sus ojos vi algo que me heló la sangre: satisfacción. Desde el suelo, humillada y adolorida, oí las palabras que lo cambiarían todo para siempre. Este lugar es de mi suegra, muévete. En ese momento, mientras estaba caída en el suelo frío, algo se rompió dentro de mí. No solo mi dignidad, sino algo mucho más profundo. La imagen que tenía de mi hija, el amor incondicional que sentía por ella, todo se desintegró como un castillo de arena. Diego y Sofía me ayudaron a levantarme, con los rostros llenos de confusión y tristeza. «¿Estás bien, abuela?», susurró Sofía con lágrimas en los ojos. «Estoy bien, mi chiquita», mentí, acariciando su cabello. Pero por dentro, una tormenta había empezado a formarse. Alicia ya se había sentado a la mesa como si nada hubiera pasado. Verónica ocupó mi silla sin decir una palabra. Rodrigo sirvió el tequila con movimientos nerviosos, evitando mi mirada. Me senté en una silla lateral, como una invitada de segunda clase en la que antes era mi propia familia. Durante toda la cena, observé cómo Alicia se dirigía a Verónica con un respeto que nunca me había demostrado a mí. Observé cómo Rodrigo se colgaba de cada palabra de su padre, como si Eduardo fuera la fuente de toda sabiduría. Observé cómo mis nietos me miraban con tristeza, sin entender por qué su mamá había humillado a la abuela. Y mientras observaba, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Cada bocado sabía a traición. Cada risa entre Alicia y Verónica perforaba mi alma como afilados cuchillos. Mis nietos intentaban llenar el silencio con comentarios inocentes sobre la escuela, pero incluso ellos se daban cuenta de que algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica familiar. «Diego sacó excelentes notas este trimestre», comenté, intentando recuperar un poco de normalidad. «¿Ah, sí?», respondió Alicia sin siquiera mirarme, concentrada en servir más tequila a Verónica. «Doña Verónica, ¿le gustaría un poco más de pavo?». Era como si me hubiera vuelto invisible. Durante 42 años, yo había criado a esa mujer. Le había enseñado valores, principios, le había dado todo lo que tenía y más, y ahora me trataba como a una extraña incómoda en su propia mesa. Cuando terminamos de cenar, me disculpé discretamente. «Voy al baño un momento». Nadie respondió. Ni siquiera levantaron los ojos de sus copas de licor. Caminé hacia el baño con pasos lentos, pero mi mente ya corría. Una vez dentro, cerré la puerta con llave y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos rojos, no de lágrimas, sino de una rabia fría que comenzaba a cristalizarse en pura determinación. Saqué mi teléfono del bolsillo y empecé a marcar números que me sabía de memoria. La primera llamada fue para Ricardo Vázquez, mi abogado personal desde hace 30 años. Su voz somnolienta me respondió al cuarto timbrazo. «Doña Teresa, es Nochebuena». «¿Qué emergencia tiene?». «Ricardo, necesito que mañana mismo prepare documentos para revocar todos los poderes que Alicia tiene en la empresa. Todos, sin excepción». Hubo una larga pausa. Ricardo conocía perfectamente la estructura de mi negocio. «Doña Teresa, ¿está segura? Eso significaría...». «Sé exactamente lo que significa. También quiero que cancele todas las garantías que tengo firmadas a su nombre. La casa, el coche, las tarjetas de crédito corporativas, todo». «¿Qué pasó?». «Mi hija acaba de mostrarme quién es realmente, y yo le voy a mostrar quién soy yo». La segunda llamada fue para Luisa Méndez, mi contadora y directora financiera. Ella también conocía cada movimiento financiero de la familia. «Luisa, siento molestarte en esta fecha. Necesito que mañana temprano congeles todas las cuentas conjuntas con Alicia. También suspende su sueldo y sus beneficios ejecutivos». «¿Hay algún problema legal, doña Teresa?». «No, Luisa.
Solo estoy recuperando el control de lo que me pertenece. La tercera llamada fue la más importante. Marqué el número de Carolina Pérez, mi segunda al mando en la empresa. Una mujer leal que ha estado conmigo desde el principio. Carolina, disculpa la hora. ¿Podrías ir temprano a la oficina mañana? Necesito que retires todas las cosas personales de Alicia de su escritorio. ¿La va a despedir? Ya no es la directora ejecutiva. Tú ocuparás su lugar a partir de mañana. Prepara una carta de despido inmediato. Causas justificadas, pérdida de confianza. Entendido, doña Teresa. ¿Algo más? Sí. Pon una nota en su escritorio que diga: este lugar no es para ti. Quiero que entienda perfectamente el mensaje. Después de las llamadas, permanecí unos minutos más en el baño, organizando mentalmente cada movimiento que haría. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Durante décadas había construido un imperio empresarial, había sacrificado tiempo personal, había trabajado 18 horas al día para darle a mi familia una vida cómoda, y mi propia hija acababa de mostrarme que todo ese esfuerzo no valía ni su respeto básico. Regresé al comedor con una sonrisa serena que escondía la tormenta dentro de mí. La conversación continuaba sin mí, como si nunca hubiera existido. Los mercados inmobiliarios están muy activos, comentaba Eduardo mientras gesticulaba con su copa de licor. Exacto, concordaba Alicia con entusiasmo. Por eso creemos que una sociedad entre nuestras empresas podría ser muy beneficiosa. Esas palabras me golpearon como un rayo. Una sociedad. Estaban planeando una alianza empresarial entre mi empresa, el trabajo de toda mi vida, con la de Eduardo, sin siquiera consultarme. ¿Sociedad?, pregunté con voz controlada. Alicia me miró como si hubiera olvidado que todavía estaba ahí. Ah, sí, mamá. Eduardo y yo hemos estado discutiendo las posibilidades de expansión de la constructora. Bueno, técnicamente, soy la directora ejecutiva, respondió con una sonrisa arrogante que nunca había visto en su rostro. Técnicamente, repetí lentamente saboreando cada sílaba. Entiendo. Eduardo intervino con su voz grave y calculadora. Teresa, ¿entiendes que los negocios modernos requieren enfoques frescos? Alicia tiene ideas innovadoras. Estoy segura de que sí, respondí manteniendo mi compostura exterior mientras internamente anotaba cada palabra para el futuro ajuste de cuentas. Mis nietos habían subido a sus habitaciones después del postre, ajenos al drama que se desarrollaba entre los adultos. Rodrigo servía más licor con movimientos mecánicos, claramente incómodo, pero sin atreverse a intervenir. Creo que es hora de que me vaya, anuncié finalmente, levantándome de la silla lateral a la que me habían relegado. Claro, mamá, descansa, respondió Alicia sin levantar los ojos de su licor. Ni siquiera se molestó en acompañarme a la puerta. Fue Sofía quien bajó corriendo las escaleras al oír que me iba. ¿Ya te vas, abuela? Pensé que te quedarías hasta más tarde como siempre. No, mi chiquita. Esta noche tengo cosas importantes que hacer. ¿Estás enojada por lo que pasó en la cena? La pregunta de mi nieta me golpeó en el corazón. Incluso una niña de 10 años había notado la injusticia de la situación. No estoy enojada, Sofía. Estoy decepcionada. Pero a veces las decepciones nos enseñan verdades importantes. No entiendo. Lo entenderás pronto, mi amor. Te amo mucho. Recuérdalo siempre. Salí de esa casa sintiéndome extrañamente liberada. El aire frío de diciembre llenó mis pulmones mientras caminaba hacia mi coche. En el asiento del conductor, antes de encender el motor, saqué de nuevo mi teléfono. Tenía una última llamada que hacer. Doctora Claudia Ramos, notaría. Soy Teresa Fuentes. Lamento molestarla en Nochebuena, pero necesito modificar mi testamento mañana mismo. Sí, es urgente, muy urgente. Mientras conducía a mi casa, una sonrisa se dibujó en mi rostro por primera vez en toda la noche. Alicia había jugado sus cartas, creyendo tener el control de la situación, pero se le había olvidado un detalle fundamental. Yo era quien había construido el tablero de juego, y mañana ella descubriría las reglas reales.
Llegué a mi casa cerca de la medianoche, pero dormir era la última cosa en la que pensaba. Mientras la ciudad celebraba la Navidad, yo me preparaba para la batalla más importante de mi vida. Encendí todas las luces de mi oficina y esparcí sobre el escritorio de roble los documentos legales que había acumulado durante 4 décadas de trabajo. La primera tarea era revisar minuciosamente los contratos de sociedad. Necesitaba confirmar algo que sospechaba. Alicia nunca tuvo participación accionaria real en la empresa. Era directora ejecutiva por mi nombramiento, no por derecho adquirido. Toda su autoridad dependía de mi voluntad, y esa voluntad acababa de cambiar radicalmente. Mientras hojeaba carpetas y archivos, mi teléfono sonó. Era Luisa, mi contadora. Doña Teresa, he estado revisando las cuentas desde que hablamos. Hay algo que necesita saber urgentemente. Dime, Luisa. Alicia ha estado usando las garantías de la empresa para gastos personales mucho mayores de lo que imaginábamos. La mansión donde vive tiene una hipoteca de 1.2 millones garantizada por usted. El coche de lujo, 300,000. En las tarjetas de crédito corporativas debe más de 500,000 en compras personales. La información me golpeó como un yunque. ¿Está atrasada en algún pago? En varios. Sin sus garantías, la deuda será ejecutada inmediatamente. Los bancos comenzarán los procedimientos de embargo mañana mismo. Perfecto. Cancela todas las garantías al amanecer. ¿Está segura? Eso arruinará su situación económica. Luisa, mi hija acaba de arruinar algo mucho más valioso, nuestra relación. Ahora ella aprenderá sobre las consecuencias. Después de colgar, continué revisando documentos hasta que encontré lo que buscaba: los contratos de trabajo de Alicia. Mi empresa, Fuentes Construcciones, le pagaba un sueldo de $25,000 mensuales, además de beneficios que incluían coche de empresa, plan de salud premium, gastos de representación y participación en las ganancias anuales. Todo eso desaparecería en pocas horas. A las 3 de la mañana llamé a Carolina. Jefa, no he podido dormir pensando en lo que me pidió. ¿De verdad quiere que lo haga? Carolina, ¿confías en mi criterio después de todos estos años? Claro, doña Teresa. Usted me sacó de la pobreza y me dio oportunidades que jamás imaginé. Entonces, confía en mí ahora. Alicia cruzó una línea de la que no hay retorno. Ve temprano a la oficina, retira sus cosas personales y pon esa nota exactamente como te dije. A las 4 de la mañana, revisé los balances financieros de los últimos 5 años. Lo que descubrí me llenó de una mezcla de rabia y decepción. Alicia había desviado pequeñas cantidades a cuentas personales durante años. Nada ilegal, pero éticamente reprobable. Había usado contactos de la empresa para conseguir contratos privados. Había cobrado comisiones por referir proveedores sin informarme. Mi hija no solo me faltó al respeto esa noche, venía traicionando mi confianza sistemáticamente por años. A las 5 de la mañana llamé a Ricardo. Teresa, tengo preparados los documentos que solicitaste, pero debo advertirte, esto tendrá consecuencias legales inmediatas. Alicia podría demandarte por despido improcedente. Ricardo, tengo pruebas de desvío de fondos, uso indebido de recursos corporativos y conflictos de interés no declarados. ¿Crees que querrá ir a juicio? Entendido. Los documentos estarán listos a las 8 en punto. Perfecto. También prepara los papeles para recuperar la propiedad de la mansión. Fue un regalo de aniversario, pero está registrado como un préstamo familiar. Quiero recuperarla. ¿La mansión donde vive actualmente? Exacto. Que aprenda a pagar renta como cualquier persona normal. A las 6 de la mañana, mientras preparaba café, recibí un mensaje de WhatsApp de Diego, mi nieto. Abuela, mi mamá está muy nerviosa. Ha estado hablando por teléfono toda la noche. ¿Todo está bien? Respondí. Todo estará bien, mi amor. Tu abuela te quiere mucho. A las 7 de la mañana llegó el momento de hacer la llamada más satisfactoria de toda la operación. Banco Central, es Teresa Fuentes.
Necesito cancelar de inmediato todas las garantías que tengo firmadas a nombre de Alicia Fuentes. Sí, todas. Hipoteca, créditos, tarjetas, todo. Señora Fuentes, eso significará que los pagos serán ejecutados inmediatamente contra la deudora principal. Lo sé perfectamente. Proceda. Muy bien, los documentos de cancelación serán procesados en 1 hora. A las 8 de la mañana, Ricardo llegó a mi casa con todos los documentos listos. Firmé cada papel con una determinación férrea. Cancelación de poderes ejecutivos, revocación de autoridad bancaria, despido inmediato de funciones de dirección, recuperación de bienes cedidos como préstamo familiar. Teresa, una vez que firmas esto, no hay vuelta atrás. Ricardo, hace unas horas, mi hija me empujó al suelo frente a mis nietos para darle mi lugar a otra persona. ¿Crees que hay vuelta atrás? Firmé el último documento a las 8:30. A las 9 en punto, llamé a Carolina para confirmar que todo estaba listo en la oficina. Jefa, ya retiré todas sus cosas, la computadora, los cuadros, hasta la planta que tenía en la ventana. Todo está en cajas en el almacén. Y la nota fue colocada exactamente en el centro del escritorio, como usted pidió. Perfecto. Cuando ella llegue, déjala entrar normalmente. No expliques nada. Que descubra la situación por sí misma. A las 9:30 recibí la confirmación de Luisa. Doña Teresa, todas las garantías han sido oficialmente canceladas. Los bancos comenzarán las ejecuciones a partir de las 10 de la mañana. A las 10:05 me vestí con mi mejor traje sastre. Hoy no era un día cualquiera. Era el día en que Alicia Fuentes descubriría lo que la palabra consecuencias realmente significaba. Me serví una última taza de café y contemplé el amanecer desde la ventana de mi oficina. Después de una noche sin dormir, me sentía extrañamente energizada. No había rastro de tristeza o dolor, solo una claridad cristalina sobre lo que tenía que hacerse. Mi teléfono estaba en silencio, pero podía ver las notificaciones acumulándose en la pantalla. Mensajes, llamadas perdidas, correos electrónicos. La tormenta había comenzado. Alicia estaba a punto de despertar al peor día de su vida, y yo estaría esperando para ver su reacción cuando finalmente comprendiera que las acciones tienen consecuencias y que subestimar a su madre había sido el error más caro de su existencia. Alicia se despertó esa mañana del 25 de diciembre con una sensación extraña en el estómago. No era la resaca del licor de la noche anterior, sino algo más profundo, como si su subconsciente hubiera captado señales de peligro que su mente consciente aún no procesaba por completo. Rodrigo ya estaba levantado preparando café para los niños. La atmósfera en la casa era tensa, cargada de una electricidad invisible que nadie mencionaba, pero todos sentían. ¿Dormiste bien?, preguntó Rodrigo, sin mirarla directamente. Más o menos, respondió Alicia mientras revisaba su teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de números desconocidos, probablemente vendedores aprovechando las fiestas de fin de año. Lo que ella no sabía era que, en ese momento, mientras desayunaba tranquilamente, varios bancos ya habían iniciado los protocolos de ejecución de garantías. Los sistemas bancarios habían procesado automáticamente la cancelación de garantías durante las primeras horas del día. A las 10:15, Alicia recibió la primera llamada real. Señora Fuentes, soy Mónica del Banco Santander. Necesitamos urgentemente que se comunique con nosotros respecto a su hipoteca. ¿Qué está pasando? Mi hipoteca está completamente al día. Señora, la garantía principal de su préstamo fue cancelada esta mañana. Sin esa garantía, el préstamo entra automáticamente en situación de exigibilidad inmediata. Alicia sintió como si le hubieran echado agua helada. ¿Qué garantía? ¿De qué habla? La garantía firmada por la señora Teresa Fuentes. Sin esa garantía, usted debe liquidar la deuda completa o procederemos con la ejecución hipotecaria. La llamada se cortó, y Alicia se quedó con el teléfono en la mano, tratando de procesar la información. Antes de que pudiera reaccionar, el aparato sonó de nuevo. Señora Alicia Fuentes, es del Banco de México, Departamento de Riesgos.
Su línea de crédito corporativa ha sido suspendida por cancelación de garantías. Debe presentarse inmediatamente en nuestras oficinas. Colgó y el teléfono volvió a sonar. Citibanamex. Su línea de crédito empresarial fue bloqueada por otra llamada. Banco Azteca, procedimiento de embargo preventivo sobre y otra más. Banco Regional, ejecución inmediata de... En 15 minutos, Alicia recibió exactamente 40 llamadas de diferentes entidades bancarias, compañías de seguros, agencias de coches y proveedores corporativos. Su mundo financiero se desmoronaba en tiempo real mientras permanecía de pie en su cocina, todavía en pijama. Rodrigo observaba la escena con horror creciente. «¿Qué está pasando, Alicia? ¿Por qué tantas llamadas?» «No sé», murmuró, pero en el fondo de su mente una terrible sospecha comenzaba a formarse. Las palabras de su madre la noche anterior resonaban en su memoria. «Técnicamente, soy la directora ejecutiva». A las 11 de la mañana decidió ir de inmediato a la empresa. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo y, lo que es más importante, necesitaba acceso a los recursos corporativos para lidiar con la crisis inesperada. Condujo su BMW X6 por las calles vacías de la ciudad navideña, sin saber que sería una de las últimas veces que estaría al volante de ese vehículo. La agencia ya había recibido órdenes de recuperación por falta de pago del arrendamiento. Llegó al edificio de Fuentes Construcciones a las 11:30. El guardia de seguridad la saludó normalmente, sin mostrar señales de que algo hubiera cambiado. Alicia subió en el elevador hasta el 10º piso, donde se encontraba su oficina de directora ejecutiva. Al salir del elevador, notó algo extraño. Carolina estaba en su oficina, sentada detrás de su escritorio, revisando documentos que claramente pertenecían a los archivos ejecutivos. «Carolina, ¿qué estás haciendo en mi oficina?» Carolina levantó la cabeza con una expresión incómoda, pero firme. «Buenos días, Alicia. Esta ya no es tu oficina». «¿Cómo que no es mi oficina? ¿De qué estás hablando?» «Lee la carta que está en el escritorio». Alicia se acercó y vio, colocada exactamente en el centro de la superficie de madera, una nota escrita a mano con la caligrafía inconfundible de su madre. «Este lugar no es para ti». Las palabras la golpearon como puñetazos. Era la misma frase que ella había usado la noche anterior, pero ahora dirigida a ella. Sintió que las rodillas le flaqueaban. «Carolina, esto tiene que ser una broma». «No es una broma, Alicia. Doña Teresa me nombró directora ejecutiva esta mañana. Tienes 5 minutos para recoger tus objetos personales del almacén y salir del edificio». «Esto es imposible. Yo soy la directora ejecutiva. Pasé años construyendo esta empresa junto con mi madre». «Ya no, Alicia. Los documentos de despido están oficialmente archivados, causas justificadas, pérdida de confianza y conflicto de intereses». Alicia sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sacó el teléfono para llamar a su madre, pero antes de que pudiera marcar, Carolina le entregó un sobre cerrado. «Doña Teresa me pidió que te diera esto». Con las manos temblorosas, Alicia abrió el sobre. Dentro había una carta escrita a máquina en papel con membrete de la empresa. «Alicia, las consecuencias de nuestras acciones a veces llegan cuando menos las esperamos. Anoche me mostraste que mi lugar en tu mesa ya no existe. Hoy te muestro a ti que tu lugar en mi empresa tampoco existe. Tienes hasta el mediodía para desalojar cualquier propiedad que esté a mi nombre. La mansión, el coche, todo. Aprenderás a vivir con tus propios recursos, como debiste haber hecho hace años. No me busques, no me llames, no intentes intermediarios. Esta decisión es definitiva e irrevocable. Tu madre que ya no te reconoce, Teresa Fuentes». Alicia leyó la carta 3 veces antes de que las palabras penetraran completamente en su comprensión. No era solo el trabajo, era todo. Su casa, su coche, su estilo de vida, su seguridad financiera, todo había desaparecido en una sola mañana. «Carolina, tienes que ayudarme. Conoces a mi madre desde hace años.
Esto es una locura temporal. Alicia, yo vi lo que le hiciste anoche. A mi propio hijo le dio indignación cuando le conté. Doña Teresa es la mujer más justa que conozco, pero también la más determinada. Cuando toma una decisión, no hay vuelta atrás. Pero soy su hija, su única hija. Eras su hija. Anoche decidiste ser otra cosa. Alicia salió del edificio corporativo como una sonámbula. En el estacionamiento, encontró una grúa enganchando su BMW. El conductor le mostró una orden judicial de recuperación por falta de pago. Espere, espere, debe haber un error. No hay error, señora. El arrendamiento está vencido y sin garantías. El vehículo será recuperado de inmediato. Alicia tuvo que llamar a un taxi, algo que no hacía en años. Durante el trayecto de regreso a casa, su teléfono no paró de sonar. Bancos, acreedores, proveedores, todos exigiendo pagos inmediatos. Cuando finalmente llegó a la mansión, encontró a Rodrigo llorando en el sofá con una notificación judicial en las manos. Alicia, tenemos 24 horas para salir de la casa. Van a ejecutar la hipoteca. ¿Y qué? Tu mamá canceló todas las garantías. Debemos 1.2 millones que no tenemos. Alicia se dejó caer en una silla, completamente derrotada. En menos de 12 horas había perdido su empleo, su coche, su casa y su estabilidad económica. Y lo peor de todo, había perdido a su madre. Las palabras que había pronunciado la noche anterior resonaban ahora como una maldición. Este lugar es de mi suegra. Muévete. Ahora era ella quien estaba fuera de todo. Alicia pasó las 2 horas siguientes tratando de procesar la magnitud del desastre que se había desatado sobre su vida. Rodrigo alternaba entre crisis de llanto y acusaciones amargas, mientras empacaba desesperadamente las cosas más valiosas que podían llevar antes del desalojo. «Esto es tu culpa», gritaba mientras ponía joyas en una maleta. «¿Cómo pudiste ser tan estúpida? Empujar a tu propia madre frente a los niños». «Rodrigo, cálmate. Esto se puede arreglar. Solo necesito hablar con ella». «¿Hablar, Alicia? Nos quitaron todo. La casa, el coche, tu empleo. ¿Qué les vamos a decir a mis padres?» Esa pregunta golpeó a Alicia como una bofetada. Verónica y Eduardo Salazar, sus suegros, habían sido testigos de la humillación que le había infligido a Teresa. Si había algo que Verónica valoraba por encima de todo, era el respeto familiar y la dignidad. Alicia tomó su teléfono con las manos temblorosas y marcó el número de su suegra. Necesitaba apoyo. Necesitaba una aliada. Necesitaba que alguien intercediera por ella. «Verónica, soy Alicia. Necesito hablar con usted urgentemente». La voz que respondió era fría como el hielo de invierno. «Alicia, estaba esperando tu llamada». «Verónica, pasó algo terrible. Mi mamá perdió la razón. Me quitó todo por una discusión familiar sin importancia. Necesito su ayuda». Hubo un silencio prolongado que le heló la sangre. Una discusión sin importancia. «Alicia, ¿escuchaste lo que acabas de decir?» «Bueno, yo...» «Fue solo un malentendido. Usted sabe cómo son estas cosas entre madres e hijas». «No, Alicia, yo no lo sé, porque yo jamás le habría faltado el respeto a mi madre de la manera en que lo hiciste anoche». Alicia sintió que el pánico empezaba a apoderarse de ella. «Verónica, por favor, Rodrigo y los niños necesitan estabilidad. Sé que usted puede entender». «Lo que yo entiendo perfectamente es que presencié cómo una mujer de 42 años humilló públicamente a la madre que le dio todo. Vi cómo empujaste a Teresa al suelo para darme un asiento que yo nunca pedí ni quise. Pensaste que me gustaría el gesto de respeto. ¿Respeto, Alicia? El respeto no se construye faltando el respeto a los demás, especialmente a tu propia madre». Alicia podía oír el creciente desprecio en la voz de Verónica. Su último recurso desaparecía ante sus ojos. «Verónica, somos familia. Rodrigo es su hijo. Los niños son sus nietos.
Exacto. Y es por eso mismo que no puedo permitir que mis nietos crezcan pensando que ese comportamiento es aceptable. Rodrigo y los niños siempre tendrán mi apoyo, pero tú, Alicia, has demostrado ser alguien en quien no se puede confiar. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que cualquiera que es capaz de tratar a su propia madre de esa manera es capaz de traicionar a cualquiera. No habrá apoyo financiero de mi parte, no habrá trabajo en nuestras empresas, no habrá refugio en mi casa. Alicia sintió que las piernas se le aflojaban. Usted no puede estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Además, he decidido contactar a Teresa para ofrecerle una disculpa personal por haber sido testigo involuntario de tu deplorable comportamiento. ¿Usted va a disculparse con ella? Claro. Una mujer de su altura no merecía esa humillación, especialmente frente a tu familia. Y también le voy a ofrecer una propuesta de sociedad empresarial. Las palabras de Verónica golpearon a Alicia como martillazos. No solo había perdido el apoyo de su suegra, sino que ahora Verónica se estaba aliando directamente con su madre. Verónica, por favor, reconsidere. Ya lo he reconsiderado, Alicia, y mi conclusión es clara. Teresa Fuentes es el tipo de persona con la que quiero hacer negocios. Tú no. La línea se cortó, dejando a Alicia con el teléfono mudo en la mano. Rodrigo había oído toda la conversación desde la puerta. Su rostro había perdido todo color. «Mi mamá no nos va a ayudar», susurró. «¿Qué vamos a hacer, Alicia? ¿Dónde vamos a vivir? Los niños tienen escuela. Yo tengo mi trabajo». «No lo sé, Rodrigo, simplemente no lo sé». En ese momento, Diego y Sofía bajaron las escaleras, alertados por las voces alteradas y el caos de maletas y cajas por toda la casa. «¿Qué está pasando?», preguntó Diego con la preocupación de un adolescente que intuye que su mundo está cambiando. «¿Por qué está llorando papá?», añadió Sofía con voz pequeña. Alicia miró a sus hijos y sintió una punzada de vergüenza más profunda que todo lo que había experimentado hasta ese momento. ¿Cómo iba a explicarles que por su orgullo y estupidez toda su estabilidad familiar había desaparecido? «Niños, necesitamos hablar», comenzó Rodrigo con voz embargada. «¿Es por lo que pasó anoche con la abuela?», preguntó Diego directamente. La pregunta demostró que incluso un niño de 13 años había comprendido la gravedad de lo ocurrido mejor que la propia Alicia. «Sí, hijo, es por eso». «Mamá, ¿por qué empujaste a la abuela?», preguntó Sofía con lágrimas en los ojos. Se veía muy triste. Alicia no pudo responder. Las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. «La abuela nos quiere mucho», continuó Sofía. «Siempre nos trae regalos y nos cuenta historias. ¿Por qué fuiste mala con ella?». Yo pensé... «¿Pensaste qué, mamá?», insistió Diego, «porque pareció que la odiabas». «No odio a su abuela». «Pero la trataste como si la odiaras», replicó Diego con una madurez que partía el corazón. «Y ahora ella debe odiarnos también». «No, hijo, ella los ama. Ella nunca les haría daño». «Entonces, ¿por qué no podemos quedarnos en casa? ¿Por qué papá está empacando todo?». Alicia se dejó caer en el sofá completamente derrotada. Sus propios hijos la estaban juzgando y tenían razón al hacerlo. «Porque mamá cometió un error muy grande», admitió finalmente. «Un error que va a cambiar nuestras vidas». «¿Puedes disculparte con la abuela?», preguntó Sofía con la inocencia de una niña que aún cree que los problemas de adultos pueden resolverse con disculpas sinceras. «Ya es demasiado tarde para eso, mi amor». Rodrigo se acercó y se sentó a su lado por primera vez en todo el día. Su voz no contenía reproches, sino una tristeza profunda. «Alicia, necesito que entiendas algo. Los niños y yo nos vamos a la casa de mis padres». «¿Qué? No puedo seguir contigo después de esto. No puedo estar con alguien que es capaz de humillar a su propia madre de esa manera». «Rodrigo, somos una familia». «No, Alicia. Una familia se construye sobre respeto y valores. Tú demostraste anoche que no tienes ninguno de los dos». Alicia miró a su esposo.
a sus hijos, a las maletas, a los documentos de desalojo sobre la mesa. En 24 horas había destruido toda su vida por un momento de soberbia estúpida, y lo peor era que su madre tenía razón. Ella se lo había buscado. Las consecuencias habían llegado y eran mucho más devastadoras de lo que jamás se imaginaría. La tarde del 25 de diciembre se convirtió en la más larga y dolorosa de la vida de Alicia. Mientras Rodrigo empacaba meticulosamente las cosas de los niños, ella intentaba desesperadamente encontrar una solución para su catastrófica situación económica. Sus cuentas bancarias habían sido congeladas preventivamente debido a las deudas pendientes. Sus tarjetas de crédito principales habían sido bloqueadas. El cajero automático le negó incluso los $500 que intentó retirar de su cuenta personal. En su cartera solo tenía $1,200 en efectivo, todo lo que quedaba de su vida financiera anterior. ¿Dónde vas a dormir esta noche?, preguntó Rodrigo mientras cerraba la última maleta de los niños. No sé. Tal vez en algún hotel barato hasta que pueda reorganizarme. Alicia, mírame. Rodrigo se detuvo y la confrontó directamente. ¿De verdad crees que puedes reorganizarte después de esto? Tu mamá no es alguien que actúa por impulso. Esto fue calculado para ser permanente. Ella es mi mamá, Rodrigo. Eventualmente tendrá que perdonarme. ¿Cómo la perdonarías si ella hubiera hecho lo que tú hiciste? Sé honesta contigo misma, Alicia. Las palabras de Rodrigo cortaban más profundo que cualquier reproche externo, porque contenían una verdad innegable. Teresa había sido una madre ejemplar, y Alicia había respondido con ingratitud y desprecio. A las 6 de la tarde, llegó el camión de mudanzas que Rodrigo había contratado para transportar sus cosas a la casa de sus padres. Los niños supervisaban la mudanza de sus juguetes y muebles con una tristeza silenciosa que partía el alma. ¿Mamá se va a venir con nosotros?, preguntó Sofía mientras veía a los cargadores llevar su colección de muñecas. No, mi amor. Mamá tiene que resolver algunos problemas primero. ¿Cuándo los va a resolver? Rodrigo miró a Alicia con una expresión que contenía años de decepción acumulada. No lo sabemos, Sofía. Diego, más directo como típico adolescente, confrontó a su madre sin rodeos. Mamá, ¿te vas a quedar sin casa por lo que le hiciste a la abuela? Es más complicado que eso, hijo. No me parece complicado. Fuiste mala con ella y ahora ella está siendo mala contigo. Es como en la escuela. Si le pegas a alguien, te castigan. La brutal simplicidad de la observación de Diego demostró que incluso un adolescente entendía la lógica de causa y efecto mejor de lo que Alicia había entendido las consecuencias de sus acciones. A las 7 de la tarde, Rodrigo terminó de cargar todas sus cosas y las de los niños. La mansión, que horas antes había sido su hogar familiar, ahora parecía un cascarón vacío, con solo los muebles básicos que pertenecían al inmueble. Alicia, necesito que firmes estos papeles. Rodrigo le entregó una carpeta con documentos legales que él había preparado mientras ella andaba buscando soluciones financieras imposibles. ¿Qué son? Separación legal y custodia provisional de los niños. Mi abogado los preparó esta tarde. Alicia sintió que le clavaban un cuchillo en el estómago. ¿Ya fuiste a un abogado? Claro. ¿Creías que iba a esperar a ver hasta dónde llegaba tu caída? Tengo que proteger a los niños. Rodrigo, esto es extremo. Solo necesito tiempo para... ¿Para qué, Alicia? ¿Para encontrar otra madre rica a la que puedas traicionar? ¿Para conseguir otra suegra cuya simpatía puedas ganarte humillando a tu familia? Esto no es justo. ¿Sabes qué no es justo? Que mis hijos hayan tenido que ver a su mamá comportarse como una salvaje con su abuela. ¿Sabes qué no es justo? Que después de 15 años de matrimonio yo descubra que mi esposa es capaz de tanta crueldad. Alicia firmó los papeles con las manos temblorosas. No tenía alternativa. Sin recursos financieros, sin empleo, sin casa, ella no podía ofrecer estabilidad a nadie.
Los niños pueden visitarte los fines de semana cuando tengas un lugar adecuado para recibirlos, informó Rodrigo mientras guardaba los documentos firmados. ¿Cuándo? Cuando demuestres que eres una persona confiable de nuevo, si es que alguna vez puedes. A las 8 de la tarde, Alicia se vio sola en una mansión vacía que ya no era suya, con $1,200 en efectivo y una maleta con ropa básica. El resto de sus cosas estaba en cajas en el almacén de la empresa bajo la custodia de Carolina. Salió a la calle y caminó sin rumbo por la ciudad decorada para la Navidad. Las familias paseaban felices, los niños corrían con juguetes nuevos, las parejas se abrazaban contra el frío de diciembre. Todos parecían tener un hogar al cual regresar, excepto ella. Encontró un hotel modesto en el centro, donde pudo pagar una habitación por 3 noches, $600. Le quedaban 600 para comida y transporte. La habitación era pequeña, con una cama doble, un baño simple y una ventana que daba a una calle transitada. Se sentó en la cama y contempló la magnitud de su destrucción personal. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Alicia Fuentes? Sí. Soy el doctor Pedro Vargas del bufete de abogados Vargas y Asociados. Su madre me ha contratado para notificarle oficialmente que cualquier intento de contacto directo o indirecto con ella será considerado acoso. ¿Qué? Doña Teresa fue muy clara. No desea recibir llamadas, mensajes, visitas o intermediarios suyos. Cualquier violación de esta instrucción resultará en una orden de restricción judicial. Pero es mi mamá. Señora Fuentes, legalmente, doña Teresa tiene el derecho de decidir con quién mantiene una relación. Su decisión es definitiva. La llamada terminó, dejando a Alicia con la comprensión final de que su madre no solo la había castigado financieramente, sino que había cortado por completo cualquier posibilidad de reconciliación. Se miró en el espejo del baño del hotel. La mujer que la miraba de vuelta parecía haber envejecido 10 años en un día. Ojeras profundas, cabello despeinado, ropa arrugada. Parecía exactamente lo que era, alguien que lo había perdido todo por su propia estupidez. Esa noche, mientras intentaba dormir en una cama desconocida, Alicia reflexionó sobre las 24 horas que habían cambiado su existencia por completo. Hacía solo 2 días, era directora ejecutiva de una empresa próspera. Vivía en una mansión, conducía un coche de lujo. Tenía una familia estable y el respeto de su comunidad. Ahora era una mujer sin hogar, sin empleo, sin familia, sin recursos y sin futuro previsible, y todo por un momento de soberbia que duró menos de 30 segundos. Las palabras que había pronunciado resonaban en su mente como una maldición. Este lugar es de mi suegra, muévete. Ahora era ella quien estaba fuera de todo. 3 meses pasaron desde el desastre de Navidad. La vida de Alicia se había transformado en algo que ella jamás habría imaginado posible. Después de que el dinero se acabó, tuvo que enfrentar la realidad de no tener más recursos. Con su nombre manchado en el mercado, ninguna empresa de construcción la contrataría. Su único recurso fue aceptar un empleo como recepcionista en una pequeña clínica médica, ganando un salario mínimo. Alquiló un cuarto en una pensión en el suburbio, donde compartía baño y cocina con otras 3 mujeres. El espacio era tan pequeño que apenas cabía su cama individual y un armario. Las ropas de marca y joyas que logró salvar fueron vendidas para pagar la renta de los primeros meses. Ahora usaba ropa simple comprada en tiendas populares. Lo más doloroso no era la pérdida material, sino la separación de sus hijos. Rodrigo había conseguido la custodia total, permitiendo solo visitas supervisadas una vez por semana. En los primeros encuentros, Diego se negó a hablar con ella, respondiendo solo con monosílabos a sus intentos de conversación. Sofía lloraba pidiendo regresar a casa con su mamá, sin entender completamente por qué no podían estar juntos. Una tarde de marzo, mientras esperaba en el parque para su encuentro semanal con los niños, Alicia divisó a su madre a la distancia. Teresa caminaba elegantemente junto a Verónica Salazar, ambas conversando animadamente. El choque de verlas juntas
aparentemente desarrollando una amistad genuina, la dejó paralizada. Desde su escondite detrás de un árbol, Alicia oyó fragmentos de la conversación. El nuevo proyecto en el centro de la ciudad avanza rápidamente, decía Teresa con entusiasmo. Tu experiencia en desarrollo inmobiliario fue exactamente lo que necesitábamos. Teresa, trabajar contigo ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi carrera. Debimos haber hecho esta sociedad hace años, respondió Verónica. ¿Cómo están Diego y Sofía?, preguntó Verónica después de un momento. Son niños extraordinarios, respondió Teresa con cariño en la voz. Resilientes, inteligentes. Estoy tratando de pasar más tiempo con ellos ahora, compensar los momentos perdidos. ¿Y Alicia? La pregunta de Verónica hizo que Alicia contuviera la respiración. Teresa se quedó en silencio por unos instantes. No he tenido noticias directas. Rodrigo me dice que está trabajando, tiene un lugar donde vivir. Espero que esté aprendiendo lo que necesita aprender. ¿Nunca pensaste en perdonarla? Verónica, no se trata de perdón, se trata de consecuencias. Perdonar es fácil, pero si yo la rescatara de esta situación, ¿qué lección aprendería? ¿Que puede tratar a las personas como objetos desechables y luego volver como si nada hubiera pasado? ¿Qué tipo de ejemplo sería eso para Diego y Sofía? Entiendo tu punto. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que demuestre haber cambiado de verdad, no con palabras, sino con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Alicia se alejó silenciosamente, las palabras de su madre resonando en su mente. Por primera vez, comprendió que lo que Teresa buscaba no era venganza, sino una genuina transformación de carácter. Y esa transformación no vendría de súplicas desesperadas o intentos de manipulación emocional, sino de un crecimiento personal auténtico. Cuando Diego y Sofía llegaron para el encuentro, acompañados por una asistente social, Alicia los recibió con una actitud diferente. En lugar de intentar explicar o justificar lo que había sucedido, simplemente preguntó sobre sus vidas, sus escuelas, sus intereses. Escuchó atentamente cuando Diego le contó sobre su proyecto de ciencias y aplaudió genuinamente cuando Sofía le mostró los dibujos que había hecho. Al final del encuentro, Diego la sorprendió con una pregunta directa. «Mamá, ¿vas a tratar de hablar con la abuela algún día?» «Me gustaría mucho, hijo, pero esa decisión no depende solo de mí. La abuela dijo que necesitas aprender algunas lecciones importantes primero. Y ella tiene razón, Diego. Lo necesito». «¿Qué lecciones?», preguntó Sofía con curiosidad. Alicia pensó cuidadosamente antes de responder. Lecciones sobre respeto, sobre consecuencias, sobre valorar a las personas que realmente se preocupan por nosotros. Lecciones que debía haber aprendido hace mucho tiempo. Durante los meses siguientes, Alicia abrazó su nueva realidad con una determinación sorprendente. No solo cumplía sus funciones en la clínica, sino que se ofrecía para hacer tareas adicionales, llegaba más temprano, salía más tarde. Su dedicación impresionó al doctor Rodríguez, dueño de la clínica, que gradualmente comenzó a confiarle responsabilidades mayores. «Alicia, has transformado por completo el funcionamiento de esta recepción», comentó después de 6 meses. «Estoy pensando en promoverte a gerente administrativa». «Gracias, doctor. Realmente valoro esta oportunidad». El aumento de sueldo le permitió alquilar un pequeño apartamento de una habitación. Era simple, pero limpio y digno, un lugar donde finalmente podría recibir a sus hijos sin supervisión. En las paredes colgó fotos de Diego y Sofía, no en marcos caros como antes, sino en portarretratos simples que ella misma había decorado. En una tarde de domingo, casi un año después del incidente de Navidad, Alicia recibió una llamada inesperada de Rodrigo. «Alicia, necesito contarte algo. Tu mamá me llamó». Su corazón se aceleró. «¿Qué dijo?», preguntó por ti. «¿Cómo estabas viviendo? Si estabas bien, si habías encontrado un empleo estable. ¿Y qué le respondiste? La verdad, que has trabajado duro,
que vives en un lugar pequeño pero decente, que has sido puntual y responsable con las visitas de los niños. ¿Cómo reaccionó? Se quedó en silencio por un tiempo. Luego dijo, tal vez sí está aprendiendo. Alicia, creo que es hora de que le escribas. ¿Escribir? Pero su abogado dejó claro que no debo intentar contacto. Una carta. Una sola carta sin expectativas, sin exigencias, solo mostrando quién te has vuelto después de todo esto. Esa noche, Alicia se sentó en la mesa de su minúscula cocina y comenzó a escribir la carta más importante de su vida. No fueron palabras de disculpas vacías o promesas grandiosas, sino un relato honesto de su viaje interior. Querida mamá, comenzó, no sé si leerás esta carta o si terminará en la basura sin ser abierta. No importa. Necesito escribirla de todos modos, no para cambiar tu decisión, sino para que sepas que tu hija finalmente entendió la lección más valiosa que intentaste enseñarme durante toda mi vida. Describió su año de transformación no como un castigo injusto, sino como un proceso necesario de crecimiento. Habló de su trabajo en la clínica con orgullo, no con vergüenza. De su pequeño apartamento como un logro, no una humillación. Por primera vez en mi vida, estoy viviendo de mi propio esfuerzo, no de tus sacrificios. Estoy experimentando el valor real del trabajo honesto, del respeto ganado por mérito, no por posición o dinero. Estoy aprendiendo a ser una madre de verdad, valorando cada minuto con Diego y Sofía, no subcontratándolos a niñeras mientras persigo estatus y poder. Al final de la carta, Alicia fue directa sobre sus expectativas. No escribo esperando reconciliación inmediata. Sé que la confianza, una vez rota, tarda mucho en reconstruirse, si es que alguna vez puede ser completamente restaurada. Escribo solo para que sepas que tus acciones, por más dolorosas que hayan sido, cumplieron su propósito. Me transformaron, y por eso te doy las gracias. Con amor, aunque tal vez no merecido, tu hija Alicia. 2 semanas después, mientras organizaba expedientes en la recepción de la clínica, Alicia recibió un sobre simple entregado por mensajero. No tenía remitente, pero reconoció de inmediato la caligrafía elegante de su madre. Con las manos temblorosas, abrió el sobre y encontró una pequeña tarjeta. Alicia, recibí tu carta. Estoy observando tus cambios con atención. Sigue en ese camino. Quizás un día podamos hablar personalmente. Todavía no estoy lista, pero la puerta ya no está completamente cerrada. Teresa. No era perdón, no era reconciliación, pero era esperanza. Una pequeña rendija de luz en una puerta que Alicia había creído cerrada para siempre. Y por primera vez en un año, lloró, no de desesperación o autoconmiseración, sino de gratitud genuina por haberlo perdido todo, y en el proceso, haber encontrado algo mucho más valioso: dignidad. 2 años pasaron desde la noche que le dio la vuelta a la vida de Alicia. La mujer que una vez desfiló en salones de lujo y comandó una empresa millonaria, ahora caminaba satisfecha por los pasillos de la clínica donde se había convertido en gerente administrativa. Su pequeño apartamento de una habitación se había transformado en un hogar acogedor, decorado con sencillez pero con mucho gusto, reflejando su nueva identidad. Diego, ahora con 15 años, y Sofía, con 12, pasaban los fines de semana alternos con ella. La relación se había transformado por completo. En lugar de intentar impresionarlos con regalos caros o paseos extravagantes, Alicia ahora cocinaba con ellos, jugaba juegos de mesa, ayudaba con las tareas escolares y, sobre todo, escuchaba, realmente escuchaba, lo que tenían que decir. «¿Sabes, mamá?», comentó Diego durante una cena simple que habían preparado juntos. «Estás diferente». «¿Diferente cómo?», preguntó Alicia, genuinamente curiosa. «Más presente. Antes siempre estabas al teléfono, siempre hablando de reuniones, siempre con prisa. Ahora realmente pareces feliz». La observación la tomó por sorpresa. ¿Feliz? ¿Sería posible? Ella,
que había perdido todo lo que un día consideró importante, ahora experimentaba una felicidad más auténtica que la que jamás había conocido en su vida anterior? Creo que sí, hijo. Feliz de una manera diferente, más verdadera. Un domingo de diciembre, casi en la víspera del segundo aniversario del incidente, Alicia recibió una llamada de Rodrigo. Alicia, tu mamá se contactó conmigo. Quiere verte. Su corazón casi se detuvo. ¿Cuándo? Hoy en la tarde, en el Café Central, a las 4. ¿Vas a ir? Claro que sí. Alicia se vistió con cuidado, eligiendo ropa simple pero elegante. Nada ostentoso, nada que recordara a la antigua Alicia. Llegó al café 15 minutos antes de la hora acordada, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Teresa entró puntualmente a las 4. A sus 70 años, todavía irradiaba esa mezcla única de fuerza y elegancia que siempre la había caracterizado. Sus ojos recorrieron el café hasta encontrar a Alicia, y por un momento ambas solo se miraron, separadas por 2 años y un abismo de dolor y transformación. «Gracias por venir», dijo Teresa, sentándose frente a su hija. «Gracias por llamarme». Un silencio incómodo se instaló entre ellas. Tantas cosas que decir. ¿Por dónde empezar? «¿Cómo va el trabajo en la clínica?», preguntó Teresa finalmente. «Va bien. Me promovieron a gerente administrativa hace 6 meses. Es un trabajo que me da un propósito, ¿sabes? Ayudar a personas cuando están vulnerables, asegurarme de que sean tratadas con dignidad». Teresa asintió, estudiando atentamente el rostro de su hija. «¿Y el apartamento?» «Pequeño, pero suficiente. Decoré la habitación extra para Diego y Sofía los fines de semana. Ellos escogieron los colores, ayudaron a armar los estantes. Fue divertido». Otro silencio, menos tenso esta vez. «¿Por qué me llamaste, mamá?» Teresa tomó un sorbo de su café antes de responder. «He estado observándote, Alicia. No directamente, claro, pero a través de Rodrigo, de los niños, de personas que conocemos en común. Durante los últimos 2 años he esperado una señal de que esa noche realmente había cambiado algo en ti. No solo tu situación externa, sino algo más profundo». «¿Y qué concluiste?» «Que tal vez, solo tal vez, mi hija ha realmente aprendido algo valioso de esa terrible experiencia». Teresa hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «No te llamé aquí para ofrecerte tu antiguo empleo de vuelta o para restablecer tu acceso a los recursos de la familia». «No lo esperaba», respondió Alicia sinceramente. «De hecho, ni siquiera sé si lo aceptaría». Teresa levantó una ceja, sorprendida. «¿No lo aceptarías?» «No sé si soy la misma persona que podría lidiar con ese mundo de nuevo. He aprendido a valorar cosas diferentes ahora». Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de los labios de Teresa. «Fue exactamente eso lo que vine a verificar personalmente. Si el cambio era genuino o solo una fachada, hasta que las cosas volvieran a la normalidad». «Normal», Alicia rió suavemente. «¿Qué es normal ahora, verdad? Mi vida ha cambiado tanto que a veces apenas reconozco a la persona que era antes. Para mejor, espero. Sin duda. Doloroso, sí, extremadamente. Necesario, absolutamente». Teresa extendió su mano sobre la mesa, no para tocar a Alicia, sino como un gesto de apertura. «Estoy pensando en empezar un nuevo proyecto, una fundación para apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad. Mujeres que necesitan reconstruir sus vidas desde cero, como tú lo necesitaste». «Eso sería maravilloso», respondió Alicia, genuinamente impresionada. «Quizás tú podrías ayudar», sugirió Teresa, observando cuidadosamente la reacción de su hija. «No como ejecutiva o directora, sino como alguien que vivió la experiencia y puede guiar a otras mujeres». Los ojos de Alicia se llenaron de lágrimas. No era una oferta de retorno al estatus anterior, era algo mucho más valioso, la oportunidad de transformar su propio dolor en propósito. «Me encantaría», respondió con voz embargada. «Más que cualquier puesto o sueldo, esa sería una honra genuina».
Teresa asintió, satisfecha. No será remunerado, al menos al principio. Sería voluntario, unas horas a la semana. Perfecto. No quiero que parezca que estoy tratando de usar esto como puerta de entrada para volver a la empresa. Exactamente lo que necesitaba oír. Conversaron por una hora más, no sobre el pasado doloroso, sino sobre el futuro posible. Cuando se despidieron, no hubo abrazos o declaraciones emocionadas de amor. Solo un apretón de manos respetuoso y la promesa de un próximo encuentro para discutir los detalles de la fundación. Caminando de regreso a su pequeño apartamento, Alicia sintió una serenidad que jamás había experimentado. El reencuentro con su madre no había sido un regreso mágico al pasado, ni una resolución instantánea de todas las heridas. Había sido el primer paso de una nueva jornada, una basada en respeto mutuo y valores compartidos, no en dependencia financiera u obligaciones familiares. En los meses que siguieron, Alicia continuó su trabajo en la clínica durante el día y dedicaba 2 noches por semana al proyecto de la fundación. Teresa y ella desarrollaron una relación diferente, más parecida a una sociedad respetuosa que al antiguo patrón madre-hija. No era lo que Alicia habría imaginado 2 años antes, pero de alguna manera era más auténtico y saludable. La siguiente Navidad, 3 años después del incidente que lo había cambiado todo, Teresa invitó a Alicia y a los niños a una cena en su casa. Cuando Alicia llegó, notó que la mesa estaba puesta para 7 personas. ¿Quién más viene?, preguntó, sintiendo un leve nudo en el estómago al recordar el pasado. Verónica y Eduardo aceptaron mi invitación, respondió Teresa con naturalidad. Y Rodrigo también vendrá. Alicia sintió una ola de ansiedad. ¿Estás segura de que es una buena idea? Después de todo, es exactamente por todo que es importante, respondió Teresa firmemente. Necesitamos mostrarles a los niños que los adultos pueden superar las diferencias, pueden aprender de los errores, pueden reconstruir relaciones rotas con respeto y dignidad. Cuando Verónica llegó, acompañada por Eduardo, hubo un momento de tensión palpable. Pero la mujer que una vez había sido testigo de la humillación de Teresa se acercó a Alicia con una mirada directa y sincera. Bienvenida, Alicia. Tu mamá nos contó sobre tu trabajo en la fundación. Es impresionante. Gracias, Verónica. Aún estamos al principio, pero ya hemos logrado ayudar a algunas mujeres a empezar de nuevo. Como tú empezaste de nuevo, observó Verónica. No era una pregunta, sino una constatación respetuosa. La cena transcurrió sin el glamour o la ostentación de los tiempos pasados, pero con una autenticidad que nunca había existido antes. Cuando llegó el momento de sentarse a la mesa, Teresa miró a Alicia con una expresión neutra. Alicia, ¿dónde te gustaría sentarte? La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. Todos los presentes conocían la historia, todos entendían el peso de ese momento. Alicia miró los lugares disponibles y sonrió suavemente. Cualquier lugar está bien para mí, mamá. Lo importante no es dónde nos sentamos, sino estar juntos, ¿no crees? Teresa asintió, una expresión de aprobación cruzando su rostro. Bien dicho, muy bien dicho. Esa noche no hubo discusiones sobre negocios, fusiones o sociedades comerciales. Hubo conversaciones sobre el trabajo de la fundación, sobre los proyectos escolares de Diego y Sofía, sobre libros y películas. Una conversación normal de familia, algo que, irónicamente, nunca habían tenido de verdad. Más tarde, cuando todos ya se habían ido y Alicia ayudaba a Teresa a organizar la cocina, su madre le hizo la pregunta que había estado implícita durante toda la noche. ¿Eres feliz, Alicia, con tu vida como es ahora? Alicia dejó de secar un plato y reflexionó sinceramente. Estoy en paz, mamá, más que nunca. Tengo menos cosas, pero más propósito. Menos estatus, pero más respeto propio. Menos poder, pero más significado. Teresa sonrió, una sonrisa genuina que llegó hasta sus ojos. Entonces realmente aprendiste la lección que yo esperaba que aprendieras. ¿Cuál?
que la vida no se trata de tener el lugar más importante en la mesa. Se trata de merecer el lugar que ocupas, sea cual sea. Alicia abrazó a su madre por primera vez en 3 años. Un abrazo cauteloso, respetuoso, pero sincero. «Gracias», susurró. «No por lo que me quitaste, sino por lo que me permitiste encontrar». Cuando Alicia regresó a su pequeño apartamento esa noche, se sentó en el modesto sofá y miró a su alrededor. Las paredes con fotos de sus hijos, los libros en los estantes simples, los pocos objetos decorativos escogidos con cariño, no con ostentación. Este era su mundo ahora, más pequeño, más simple, pero infinitamente más significativo. Había perdido una empresa, una mansión, un coche de lujo y el estatus social, pero había encontrado algo mucho más raro y valioso: dignidad auténtica, propósito genuino y la capacidad de amar sin expectativas o condiciones. La bofetada en la mesa de Navidad había puesto su mundo de cabeza, pero en el proceso había puesto todo exactamente en el lugar donde debía estar. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu comentario sobre lo que harías en el lugar de Teresa. ¿Habrías actuado de la misma manera o habrías elegido otro camino? Y si estuvieras en el lugar de Alicia, ¿habrías logrado aceptar las consecuencias y transformarlas en crecimiento personal? Suscríbete al canal para más historias de superación y aprendizaje como esta. Tu opinión es muy importante para nosotros.